Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense. Esta semana los que la oyen por la cadena radial no van a tener imagen. La radio tuvo una tragedia, se inundó con las fuertes lluvias de San José, así que oirán solo el sonido. Nos podrán ver y oír en el canal, nuestro canal de YouTube. Siempre en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta, nuestro analista, y recordándoles que por favor den like si les gusta el programa o se suscriban a nuestro canal porque van a llegar a más personas. Nuestro programa de hoy es la geopolítica de la celebración en Moscú de la derrota del nazismo. El 9 de mayo en Moscú se celebró el 80 aniversario de la derrota del nazismo y la firma en Berlín por parte del general Wilhelm Keitel de la rendición de Alemania ante el mariscal Georgi Zhukov. Se ponía fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Guerra en la que murieron entre 55 millones de personas, dicen algunas estimaciones, y otras 68 millones de personas. Las mayores bajas las sufrieron la Unión Soviética y en segundo lugar Polonia en Europa y China en Asia. Murieron 8.668.400 soldados soviéticos y desaparecieron 4.559.000. Estamos hablando de alrededor de 13 millones de soldados que perecieron, rusos, que perecieron en esta guerra. Y más, perdón, de la Unión Soviética, porque estaban las otras nacionalidades también. Y en Polonia murieron 5.800.000 personas, de ellos 3 millones de judíos. Debo decir que civiles rusos murieron 14 millones, para dar un total entre 27 y 28 millones de personas, de rusos fallecidos en esta terrible guerra. En China, invadida por Japón, murieron 20 millones de personas entre militares y civiles, 3.022.000 soldados y 17,5 millones de civiles. De ellos, 8.700.000 fueron en ejecuciones masivas. Muchos de los otros también por armas químicas que hacía estallar el gobierno de Japón. En Bretaña y Estados Unidos tuvieron las menores bajas. Inglaterra, 3.970.000 soldados muertos y 90.108 desaparecidos, y en Estados Unidos 180.000 bajas en Europa y 300.000 en el Pacífico en la guerra contra Japón. Quise iniciar recordando estas cifras para tener presente el horror y la destrucción desatada en esta Segunda Guerra Mundial, heredera legítima de los acuerdos que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. La celebración de la victoria en Moscú contó con la presencia de 29 líderes mundiales, quedando en evidencia una vez más lo poco efectiva que fue el aislamiento de Rusia propuesto por la OTAN. Un signo importante que señalar de estas celebraciones es que marcharon junto al Ejército Rojo cuerpos militares de varios de los países de Europa Oriental y contingentes soldados del ejército norcoreano y del ejército chino. Antecedentes
anteceden, a esta celebración la visita de Estado de Xi Jinping, el presidente chino, a Rusia, con una delegación de alto nivel, una visita de 3 días simbólica, oportuna y muy productiva para ambos países. El día anterior a la celebración del Día de la Victoria, o sea, el 8 de mayo, y posterior a una reunión de 7 horas entre los dos líderes, se firman 32 tratados entre ambas naciones y entre ellos se firmó una asociación estratégica integral entre ambos países de coordinación para enfrentar esta nueva era y el desarrollo mutuo y la salvaguardia de la equidad y la justicia internacional. En palabras de Xi, comillas, juntos fortalecer los lazos bilaterales y el desarrollo de la sociedad humana, cierra comillas. Esta reunión, bajo el título de la historia para crear un futuro brillante, con los 32 tratados, se propone, entre otros, rescatar a las Naciones Unidas, señalando que es la Carta de las Naciones Unidas y el Consejo de de Seguridad los instrumentos que deben utilizarse para dirimir los conflictos entre naciones. Señalan a la vez la importancia del Foro de Cooperación, del Banco Mundial y del G20 como instrumentos de desarrollo y paz. Rusia y China juntos se comprometen a trabajar en un orden multipolar por un mundo más justo que dan a través de los instrumentos que dan las Naciones Unidas, el Foro de Shanghái y los BRICS. Comillas, seguimos fieles a la mutuamente beneficiosa cooperación en la globalización, en una relación en la que todos ganemos. Se firmaron muchos acuerdos importantes de intercambios culturales, deportivos, de estudiantes. 27 universidades en uno y otro país coordinarán la mayoría de sus currículums juntos. Putin señaló con cierto humor, nosotros estamos celebrando ya el año lunar chino y China va a celebrar con nosotros la Navidad cristiana ortodoxa. Entre lo más significativo están los convenios de Russia Today y la agencia china de noticias, además de los convenios de las corporaciones multimedia de las academias de cine de ambos países, con el fin de unir esfuerzos y contrarrestar la propaganda de Estados Unidos y de Occidente en general. Se firma un convenio digital, se firma igualmente tratados para trabajar juntos en el programa lunar, protección económica mutua y prescindir del dólar en sus transacciones y solo usar el yen y los rublos. Soberanía tecnológica y algo que no sabemos cómo definir, pero que suena a un tratado de defensa mutua, hermandad militar. También se plantean trabajar en la seguridad estratégica del mundo, pondrán en marcha el Power Siberia 2, un enorme gasoducto para llevar el gas ruso hacia Asia, también nuevas rutas de navegación. Pero lo más importante de todo es que estos tratados dejan claro y en firme el movimiento estratégico de Rusia hacia Asia, así como la firme relación entre estas dos potencias. Eso sí lo deja con muchísima claridad estos convenios firmados. El filósofo, el analista y el estratega político Alexander Dugin señaló
con claridad esto al decir, comillas, nace un nuevo Estado euroasiático. También debemos recordar que Trump señala una y otra vez, cada vez que puede, que el peor error de la administración Biden y de la administración Obama fue lanzar a China, lanzar a Rusia a los brazos de China. Pero como si todo lo anterior no fuese mucho y suficiente para analizar, esta semana también se realizó en China una reunión del Mercosur con Xi Jinping. Asistieron los presidentes Lula del Brasil, Boric de Chile y Petro de Colombia y todas las demás delegaciones de América del Sur de alto nivel. Firmaron tratados, convenios de trabajo en conjunto, solo no firmó Argentina. La semana también nos deja una gira de Trump por los ricos países petroleros árabes buscando con urgencia inversiones importantes que ayuden a salir a flote la economía golpeada de los Estados Unidos. Esta debería ser un fuerte señal, llamado de atención para Netanyahu. Ojalá lo sea. Y por último, la conversación telefónica de más de 2 horas entre Trump y Putin, que encendió las alarmas en Kiev, en Londres, en París y en Berlín. Vaya semanita que tuvimos. Muy buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Efectivamente, tal vez voy a tener algún poquito de tiempo para tocar alguno de los elementos como dijiste, pero fue muy completo tu exposición. Yo me voy a dedicar más a la celebración y a la ubicación histórica de su significado. Fue un día de una solemnidad pocas veces vista. Entre los 11.000 soldados del desfile militar participaron oficiales y soldados de más de 13 países que también desfilaron junto a las tropas rusas en la Plaza Roja. Entre las cerca de 50 delegaciones extranjeras estaban más de 30 representantes gubernamentales del más alto rango, con mandatarios estatales por lo menos de 29 países que representaban más de la mitad de la humanidad. Estos casi 30 líderes de todo el mundo mostraron en las celebraciones a una Rusia que, lejos de estar aislada, goza de amplio respaldo internacional. Como vos lo dijiste, es el principal líder asiático en asistir a los festejos y estrella, digamos, del momento fue Xi Jinping, que extendió por 4 días sus visitas, tuvo, como dijiste, muchas horas de reuniones con Putin, acudió prácticamente con todo su gabinete y realizaron tratados, acuerdos y conversaciones entre todas las esferas de gobierno. También participó en las celebraciones alguien del que se habla poco, pero tiene una enorme trascendencia. Es To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, de una tremenda decisión en estos momentos. Y bueno, también mandatarios asiáticos de Birmania. Laos no pudo acudir porque le dio COVID al secretario general, y Mongolia. De Europa llegó Robert Fico, el dirigente serbio Aleksandar Vučić, la líder serbo-bosnia Selja Šivanović. Y América Latina, claro, tuvo los mandatarios de Brasil, Venezuela, Cuba. Y para Lula, esto hay que subrayarlo, esta fue la segunda vez que visitaba Rusia desde su participación hace 15 años en la fundación de los BRICS en 2009 en Ekaterimburgo. Es interesante darnos cuenta cómo en esos 15 años se ha hecho tanto. África también tuvo una nutrida representación de alto nivel con mandatarios de Congo, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Zimbabue, Egipto, Sudáfrica, en fin. La presencia de Egipto en la figura de Abdel Fattah al-Sisi y del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa,
destacaron el carácter geopolítico de la celebración. El dirigente egipcio representa un avance de los países BRICS en la inmediatez del territorio egipcio frente a la Franja de Gaza. También el presidente de Sudáfrica realza la presencia de todo un continente de dirigentes de los BRICS. Esta reunión fue una especie de previo a la siguiente cumbre en Brasil. Bueno, estuvieron presentes, claro está, todos los presidentes de la Asia Central, de Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, en fin, todos los están. El principal ausente lastimoso de esta cumbre fue Narendra Modi, que no pudo asistir obviamente porque coincidió el evento con los choques militares, las refriegas militares con Pakistán. Bueno, sin embargo, no podemos entender el significado geopolítico de las celebraciones del 80 aniversario sin analizar la propia historia de la fecha que se conmemora. Comencemos por entender el significado de la celebración de la victoria nazi para la propia Rusia. Porque acostumbrados como estamos a ver la historia desde una pantalla cinematográfica, hemos llegado a no tener la más mínima idea de lo que fue esta guerra. Como vos subrayaste los muertos, yo voy a subrayar las batallas, las luchas, las fuerzas que se enfrentaron. Bueno, comencemos por el final. Y además los movimientos geopolíticos que estaban detrás. El 30 de abril de 1945 se suicidó Hitler. Y el 1 de mayo se plantó la bandera roja de la Unión Soviética sobre el Reichstag. Después de 10 días que duró la última batalla de Berlín. Día por día, esa batalla fue una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, porque en esos 10 días murieron 80.000 soldados. Bueno, sigamos el relato. Desde el suicidio de Hitler y la bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag, pasó una semana desesperada en la que el Estado Mayor alemán hizo todo lo posible por rendirse ante las tropas aliadas, mientras mantuvo una resistencia atroz contra las tropas rusas que habían roto todos los frentes alemanes. Hay que tomar en cuenta que al mismo tiempo que estaban asaltando los búnkers donde estaba Hitler, las tropas alemanas estaban desarrollando una masacre de civiles en Checoslovaquia. La realidad es que las tropas alemanas habían desplegado contra los rusos el 95% de todas sus fuerzas militares. Así de fuerte fue la desproporción entre las fuerzas alemanas que enfrentaron a los anglosajones y las que enfrentaron a los rusos. Y aunque la industria cultural cinematográfica occidental ha logrado posicionar una historia diferente, fue la Unión Soviética la responsable del triunfo del nazismo. Mientras los ejércitos aliados, y esto se conoce muy poco, nunca tuvieron que enfrentar más de 10 ejércitos nazis a la vez, la Unión Soviética tuvo que hacerle frente, Mimi, a más de 280 divisiones. Solo el cerco a Leningrado, que duró 2 años y medio, produjo más de 2 millones de muertos. En total, vos dijiste la cifra, antes de poder derrotar a Alemania, Rusia sufrió entre 27 y 28 millones de víctimas. En esa guerra pereció el 15% de la población soviética. De forma que, obvio, vos lo dijiste, yo lo voy a repetir, es más que apropiada la celebración de la victoria en Moscú. Con la muerte del Führer se abrió en Europa el camino hacia la paz, pero los alemanes estaban realmente ceñidos en firmar la paz con los aliados occidentales, no con los rusos. El comando militar alemán alimentaba la esperanza de que los angloamericanos hicieran una paz separada con Alemania nazi y pensaban que podían convencerlos de comenzar juntos una cruzada contra
lo que llamaron la amenaza bolchevique. De hecho, desde el desembarco de Normandía, y esto es muy interesante, porque esta es una figura que por alguna razón tanto vos y yo admiramos dentro de su maldad, el propagandista alemán Joseph Goebbels dejó de hablar de la raza superior y comenzó a hablar en nombre de una Europa unida contra las hordas rusas. Acentuó que venían las hordas rusas, ¿verdad? Una imagen terriblemente fuerte en la historia europea. Y totalmente metida, ¿verdad? Sí, sí, el subconsciente En el colectivo de esa gente. subconsciente colectivo que los tienen los problemas que tiene hoy Europa. Claro, claro, Rusia es el claramente. demonio que hay que combatir y, y se Claro, complica sí, la sí. vida con eso. Goebbels tenía perfecta claridad de lo que hacía. Después de la batalla de Stalingrado y sobre todo ante el fracaso de la última ofensiva de Hitler en Kursk, voy a hablar un poquito más de eso más tarde, era claro que Alemania estaba perdiendo la guerra frente a Rusia. Un general nazi, Hans Ulrich Rudel, llegó a advertir la inmensa responsabilidad que los aliados occidentales tenían ante la historia si terminaban aplastando a Alemania y fortaleciendo a Rusia. O sea, hasta el último momento, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es solo en el último momento. Bueno, como Roosevelt había muerto casi un mes antes de la toma de Berlín, Churchill había comenzado a acariciar los mismos pensamientos del general Rudel sobre el peligro de una amenaza bolchevique sobre toda Europa. Y entonces pidió a sus generales que consideraran la posibilidad de reanudar la guerra contra la Unión Soviética después de derrotar a los alemanes. Este es un punto clave que podemos hacer un corte. Muy bien, regresamos con usted. Estaba tan interesada porque ya iba a intervenir con algunos. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Fausto Alcorte estaba hablando de la propuesta de Churchill a sus generales de después de terminada esta guerra, seguir una guerra contra Rusia, después de 55 o 68 millones de muertos, todo con esa obsesión tan impresionante de los anglos contra Rusia, contra el imperio ruso. Bueno, los generales británicos le dijeron que eso sería un disparate. Claro. Pero no por razones morales o No, políticas. porque estaban cansados y el ejército ruso estaba triunfador y era 3 veces el ejército inglés, o 10. Fundamentalmente porque quien estaba ganando la guerra eran los rusos, las tropas aliadas estaban en inferioridad frente a Rusia y los Estados Unidos todavía estaban en guerra contra Japón. Así que no era posible enfrentar a Rusia y lo que se acordó fue volver a reunirse en Potsdam un mes después de la derrota nazi para repartirse el mundo. Bueno, cuando se reunieron en Potsdam ya Churchill ya no era ministro de Inglaterra porque había perdido las elecciones. Pero los alemanes siguieron insistiendo. El mariscal de campo Wilhelm Keitel, al que te referiste, jefe de Estado Mayor de la Wehrmacht, viajó el 4 de mayo hasta el cuartel general de los aliados en Reims, en Francia, para la rendición de las tropas aliadas de las tropas alemanas ante los aliados. Ahí se reunió con Montgomery, comandante de las fuerzas británicas en Europa, prometiéndole la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas en Occidente, pero que siguieran combatiendo a los rusos en Oriente. Los rusos se dieron cuenta de esa movida y protestaron. Ahí está la correspondencia publicada entre Truman y Stalin. Yo estuve leyéndola porque bueno, esas cosas que me dan a mí de leer cosas viejas. Ahí está diciéndole, no, señor, no se preocupe, no va a haber nada separado. Voy a ver si te las envío. Fue un momento No se te olvide. en el que Eisenhower lo decidió todo. Rechazó la rendición de Reims y convocó a todos, rusos, franceses, ingleses y norteamericanos, a reunirse el 9 de mayo de 1945 en Berlín
a recibir la rendición incondicional alemana. Se hizo en Berlín, que ya estaba bajo control ruso, y vale recordar aquí que se tuvo que llegar a un acuerdo entre Truman y Stalin para detener a los rusos que no tomaran toda Alemania. Y además que les dejaran simbólicamente un pedacito de Berlín. Y así quedó el Berlín Occidental, el pedacito que le dejó Rusia simbólico para que tuvieran ahí unas cuantas cuadras que dijeran que habían ganado la guerra. Y así fue como se llegó a una sola firma de la rendición alemana en Berlín hace 80 años. Qué Aquí, interesante es la figura de Eisenhower, ¿verdad? sí, sí, sí. Fausto merece mucho más de lo que le dedican a Sí, la no, hora de los análisis. Eisenhower dicen que fue, desde el punto de vista militar, no se sabe cómo fue porque no dirigió ninguna gran batalla, pero desde el punto de vista político realmente fue No, algo especial. político. Ujú. Aquí vale la pena recordar algunas fechas decisivas del esfuerzo ruso que terminó con la Guerra Mundial. Desde comienzos de 1943, los rusos habían derrotado a los nazis en Stalingrado, febrero del 43. Y ahí comenzó la ofensiva rusa, pero Alemania todavía ocupaba y dominaba toda Ucrania. Hitler hizo un último intento y de esto no se sabe porque Hitler no atacó una, ni dos, sino tres veces a la Unión Soviética. Y el último intento por derrotar a Rusia lo preparó durante 6 meses, Mimi. Fue la última ofensiva de la que nadie habla. En agosto de 1943, Hitler lanzó una última y violenta ofensiva contra Rusia. En Kursk. En agosto de 1943, lanzó una última y violenta ofensiva contra Rusia. 60 divisiones, 10.000 tanques, 2 millones de soldados y 5.000 aviones caza y bombarderos. ¿Dónde? En Kursk. Kursk. Jamás se nos cuentan las dimensiones inmensas de esa última batalla nazi. Es más, ni siquiera se habla de ella. Pero si se analizan los números, esta ofensiva es más que comparable con el inicio de la primera invasión de Rusia en la Operación Barbarossa en el 41. Las grandes diferencias fueron que Rusia ya se había recuperado, pero también que la población rusa había comprendido el carácter existencial de esa guerra. Habían pasado 2 años de sitio de Leningrado con 2 millones de muertos, un sangriento sitio de Moscú con más de 1 millón de muertos, y a esa altura, Mimi, los nazis ya habían asesinado a más de 20 millones de rusos. Así que aunque el relato occidental diga otra cosa, y la última ofensiva alemana de Kursk pase desapercibido, tuvo una importancia formidable. Fue mucho Ahí más es importante que la definitivo. batalla, ¿sí? Ahí se desangró Alemania. Es decir, ahí se desangró Alemania. Claro, fue mucho más importante que la misma batalla de Stalingrado. Pensemos que en Stalingrado perecieron 400.000 soldados alemanes, no, no más de 1 millón que perecieron en Kursk. Bueno, fue Kursk, como alguna vez nosotros mencionamos aquí, la batalla de tanques más grande de toda la historia. Rusia perdió en esa batalla 600.000 soldados, pero Alemania perdió 1,5 millones. Medio. Jamás el frente occidental se enfrentó en toda la Segunda Guerra Mundial a una batalla semejante. Para situarnos de una forma precisa en la guerra, debe tenerse en cuenta que Rusia derrotó a las tropas alemanas en Kursk 10 meses antes del desembarco de Normandía, que tuvo lugar en junio del año siguiente. Y me es indispensable situar la diferente dimensión proporcional de esas dos operaciones militares. En cuanto a cifras se refiere, mientras en Kursk se enfrentaron más de 3 millones de soldados, en el desembarco de Normandía participaron solamente 150.000 soldados anglosajones y los aliados no llegaron a perder más de 10.000 hombres, Mimi. Sí.
Esa es la diferencia proporcional de celebrar la victoria contra el nazismo en Normandía o en Moscú. Perdón, y en China también la diferencia es 20 millones de chinos, 4 o 6 millones de soldados chinos, es decir, población masacrada frente a 300.000 soldados norteamericanos en el Pacífico. Es decir, te da la dimensión de las luchas y de los juegos en otra cosa. Por eso Xi Jinping y Putin dicen, por hablar de la verdadera historia, nos unimos en un futuro mejor. Y ¿Verdad? mira, la diferencia de proporción es tremenda. Y recordad que la guerra mundial no comenzó en el 39 con la invasión en Polonia, comenzó China. desde el 29 en China, desde 10 años antes. Y la guerra siguió. Pero frente al avance ruso se le oponían más de 80 divisiones alemanes. En cambio, en todos los escenarios de guerra de Francia, Holanda e Italia, los aliados nunca se enfrentaron más de a 4 divisiones. Muestra la justicia de la celebración de la victoria en Moscú. Que Bueno, no quisieron aceptar, en ningún momento han querido aceptar los países europeos liberados por la misma Unión Soviética del problema nazi, ¿verdad? Yo no termino de entender esto. Quisiera que psicoanalistas, historiadores y antropólogos me lo explicaran con claridad. en efecto, después de la batalla de Kursk, yo te iba a decir que también se necesitan muchos psicólogos para analizar lo que están haciendo los europeos actualmente en Europa, pero no nos detengamos todavía. Después de la batalla de Kursk era claro que si los aliados no intervenían en Europa, la Unión Soviética habría derrocado sola a Alemania. Por eso, 4 meses después de la batalla de Kursk, en febrero de 1945, se encontraron Roosevelt, Stalin y Churchill en lo que se terminó conociendo como la Conferencia de Yalta, la península ucraniana que había vuelto ya bajo control de la Unión Soviética. Y se acordó que no habría paz por separado y que solo se aceptaría la rendición incondicional de la Alemania nazi ante todos los ejércitos rusos, británicos y estadounidenses. Promesa, ¿verdad? Todavía unos cuantos meses después estaban discutiendo si a lo mejor... Bueno, Invitaban o no a los rusos a firmar. en ese punto conviene hacer un pequeño paréntesis también histórico. Si la Alemania nazi pudo armarse hasta los dientes a ojos y vistas de las potencias que la habían derrotado en 1914, fue solamente, bueno, 19, fue solamente porque el plan del rearme alemán estaba dirigido originalmente contra Contra la Rusia. Unión Soviética. Sí. Así lo expresó explícitamente Hitler en su libro Mein Kampf, donde explica que las razas bárbaras inferiores eslavas estaban usurpando el espacio vital de la raza superior aria. El partido nazi era un partido fundamentalmente anticomunista y los campos de concentración alemanes se llenaron de comunistas antes que de judíos. En 1938, Hitler invadió Checoslovaquia y se le perdonó, se le permitió, porque de alguna manera Checoslovaquia iba en camino hacia el este, hasta la Unión Soviética, es decir, hacia Rusia. Se dice mucho que es una barbaridad, que fue la política de apaciguamiento de Hitler, sin duda, pero no se dice por qué se apaciguaba Hitler. Se apaciguaba Hitler para que se marchara contra Rusia. Y ahí se produce algo Que inesperado. salió la venada careta, dirían nuestros campesinos. En 1939, Hitler y Stalin realizaron un pacto de no agresión y se repartieron e invadieron Polonia. En ese momento, Inglaterra le declaró la guerra a Hitler. Ah, pero durante un año, Mimi, un año, no se disparó ni un tiro contra los alemanes, en la esperanza de que Hitler, aunque le hubieran declarado la guerra, se fuera contra Rusia. A ese periodo, curiosísimo, se le llamó en Francia drôle de guerre, que significa guerra en broma.
En Estados Unidos se le llamó Forty War, que significa guerra falsa. Y en Alemania se le llamó Sitzkrieg, que significa guerra sentados. Durante ese periodo, Hitler hizo todo lo posible por convencer a Churchill de llegar a un acuerdo. Así que casi un año después fue Alemania la que atacó y a mediados de 1940 derrotó a Francia y a Inglaterra. Aún así, un mes antes de que Alemania rompiera el pacto con Stalin y atacara a Rusia, a la Unión Soviética, Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler, viajó en secreto a Inglaterra a ofrecer un plan de paz a Churchill para que le ayudara a atacar a Rusia. ¿Cómo no lo firmó Churchill? Lo estamos todavía averiguando. Sí, a esa altura el tipo tenía una obsesión contra Hitler. Recordad que el ascenso de Churchill en Inglaterra fue gracias a haber denunciado sistemáticamente los acuerdos de Neville en el apaciguamiento de Hitler. Entonces, un mes después, Hitler rompió el acuerdo que tenía con Stalin y el 22 de junio de 1941 invadió la Unión Soviética y comenzó la Operación Barbarroja con 4 millones de soldados, no solo alemanes, sino de toda Europa. Ahí estaban españoles, estaban franceses, estaban húngaros. El historiador alemán Andrea Hillgruber definió en 1980 la invasión de Hitler contra la Unión Soviética como un alemán historiador define que el ataque de Hitler contra la Unión Soviética es la verdadera guerra de Hitler. Y aquí me voy a detener apenas un segundo para hacer un comentario que me permite explicar por qué Rusia le llamó la Gran Guerra Patria. Fue así porque el objetivo no era derrotar Rusia, sino limpieza étnica de eslavos, repoblamiento con población alemana de toda Rusia. Y lo había planteado en mi lucha. Entonces, aquí es interesante, el primer discurso de Stalin a los rusos después de la invasión no comenzó con el usual camarada. No. Comenzó diciéndole hermanos y hermanas. En todo el resto de la guerra, la palabra socialismo bajó el tono y se apeló a todas las tradiciones históricas rusas. Stalin llamó al patriarca ortodoxo y le restituyó todas las iglesias en Alemania. En Rusia. En Rusia. Se restituyó la iglesia ortodoxa. La lucha no era de camaradas, sino de hermanos y hermanas de una sola gran familia rusa amenazada. Lógico, esa no fue el triunfo del socialismo, fue el triunfo de la Gran Guerra Patria. Y como la guerra había sido pensada desde siempre contra Rusia, justo después de la guerra, Churchill, después de la guerra, no antes que dijo que a lo mejor sigamos la guerra, después de la guerra, fue él quien inventó la fórmula de la cortina de hierro. Fue él uno de los principales instigadores de la Guerra Fría. Incluso antes de la conferencia de Potsdam, que había perdido las elecciones, ahí Churchill prácticamente terminó de tener ninguna influencia política. No sabemos qué habría pasado. Bueno, realmente nadie estaba dispuesto a irse contra Rusia, pero la Guerra Fría habría comenzado, creo yo, un poquito más caliente si Churchill no hubiera perdido las elecciones en Inglaterra. Desde entonces y hasta el final de la Guerra Fría, la victoria sobre Alemania nazi fue una celebración de mundos divididos. En Occidente se celebraba en Normandía, en Rusia se celebraba en Moscú. Y cuando se disolvió la Unión Soviética, la celebración de la victoria en medio de tanto sufrimiento en Rusia dejó de tener significado. Y ese olvido de los viejos y grandes desfiles militares fueron parte de la profunda depresión psicológica, mental, espiritual, nacional en que cayó Rusia tras la disolución de la Unión Soviética.
Pero desde comienzos de siglo, bajo la dirección de Putin, Putin entendió que la celebración de la victoria era un instrumento para volver a inspirar a los rusos al orgullo patrio, a lo que había sido su gran victoria patria. Y lo curioso es que en ese renacimiento, cuando comenzaron a celebrar de nuevo la victoria, Rusia invitaba a esa celebración a todos los antiguos aliados, incluyendo a las tropas de la OTAN, que incluso participaban con tropas propias en los desfiles militares. Ahí volvía a manifestar Putin la voluntad que tenía de nuevo, de tener una alianza con Occidente. Y de ser parte de Europa, esa gran ilusión que han tenido los rusos, ser Europa. Bueno, la realidad, Mimi, es que aquí hay que explicar una cosa que tal vez no se sepa, pero el escudo ruso de la bandera rusa es una águila con dos cabezas, una mira hacia un lado y la otra hacia el otro. Y es ese símbolo, está viendo a Occidente y hacia Oriente. No sé si ahora van a hacer un águila con una sola cabeza mirando hacia un solo lado. Bueno, y así fue ocurriendo hasta 2014, cuando el golpe de Estado del Maidán, Rusia tomó y anexionó Crimea y acabó la luna de miel y comenzó un estado de tensión bélica de la OTAN contra Rusia. Bueno, por eso desde 2014, la celebración en Moscú de la victoria contra el nazismo volvió a dejar de ser una celebración común con Occidente y se convirtió en un escaparate demostrativo del nivel de apoyo internacional de Rusia, porque cuando era solo Rusia, después de Crimea, la que lo celebraba, ahí vamos viendo cómo llegaban 3 delegaciones, llegaban 10 delegaciones, llegaban 20 delegaciones, hasta este momento. Fue el escaparate, la manifestación de su resurgimiento. La celebración de los 80 años se enmarcan adicionalmente ahora en espacios geopolíticos muy precisos. Se enmarca en la guerra de Ucrania como punto culminante del encercamiento de Rusia por la OTAN. Y yo podría decir que un primer acto de la nueva época, del cambio de época, fue la guerra de Ucrania. Y el segundo acto de este teatro es la celebración del 80 aniversario de la derrota nazi en Moscú. Porque en una muestra, cómo se intenta volver a aplastar a Rusia, regresar al pasado, y en esta se muestra que eso no fue posible y que estamos ya en una nueva era, pero desde un punto de vista positivo. Y bueno, todavía es más impactante que Europa, que ha sufrido tanto de sus propias sanciones, siga siendo el principal obstáculo para restaurar un ambiente de paz. La semana pasada, la Unión Soviética puso en vigor el paquete número 17 de sanciones económicas contra Rusia. Y a mí me impactó, y con esto voy a terminar, la reacción de Putin ante el anuncio del paquete 17 de sanciones de la Unión Europea. Putin dijo: ¿qué les pasa a los europeos? ¿Que acaso no se han dado suficiente castigo a sí mismos con los 17 paquetes anteriores de sanciones contra Rusia, que quieren seguirse castigando con otro paquete de sanciones más? Mucho se podría reflexionar sobre este caso en la geopolítica mundial, pero creo que hasta aquí llegamos hoy. De nuevo, si Occidente no quería que Rusia y China se juntaran porque son muy grandes y muy fuertes, lograron que empezaran a unir el pasado común de lucha y de muerte que tuvieron para enfrentar el nazismo. Y ahora juntos, hermanados en la lucha contra un enemigo común. O sea, el mundo definitivamente está inmerso, como dijo el Papa, en una tercera guerra mundial
fragmentado. Muchas gracias, Fausto, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.